segundo día de las jornadas culturales de la 27ª Jornada Culturales de Santo Tomás, que en este año tienen el foco puesto sobre Santa Teresa y el Carmelo Teresiano. Esta tarde nos hablarán de esa historia del Carmelo Teresiano en Jaén. La verdad que aquí se aplicaría perfectamente aquella tontería de quiénes son nosotros que hay al lado de Frank. Porque claro, intentar presentar a don Francisco Juan Martínez Rojas aquí en su diócesis y con vosotros, pues casi atrevido. Y por eso, como yo no me atrevía, pues se va a atrever don Carlos que me está. A todos y todas, muy buenas noches. El 15 de septiembre de 1985 fue ordenado presbítero en la Santa Iglesia Catedral de Jaén por el entonces obispo don Miguel Peinado, el ilustrísimo señor don Francisco Juan Martínez Rojas, miembro más que activo de este presbiterio de la diócesis del Santo Reino. Doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado por la Escuela Vaticana de Paleografía Diplomática y Archivística y diplomado por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma. Sus profundos conocimientos han servido para divulgar y proteger el rico legado histórico y patrimonial de la Iglesia, por lo que le fue concedida la Medalla de Oro de Andalucía en 2011. Miembro del Cabildo Catedralicio, fue elegido deán presidente en 2007. Comisario y colaborador en numerosas exposiciones. Vestigia Iglesia en 1999. Rosario Virgen María de noviembre de 2003 a enero de 2004. Cristo Esplendor, Barcelona 2004, en el marco del Fórum de las Culturas. Fides en la Catedral de Jaén con ocasión del Año de la Fe y otras muchas. Preparando también ahora la de Santa Teresa de Jesús, con motivo de este año en el que se celebra el 5º centenario del nacimiento de la Santa Pastora de Ávila. Junto a su labor pastoral como párroco, vicario parroquial adscrito en varias parroquias de nuestra diócesis, ha desempeñado una gran tarea docente en el Seminario Diocesano de Jaén y durante algún tiempo también en el de Granada. Sus alumnos somos en Historia de la Iglesia, Historia de la Teología, Historia de la Diócesis de Jaén, las confesiones cristianas, de patrología, el ecumenismo. En 2003 fue elegido consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses. Vicario general del Obispado de Jaén desde julio de 2014 y recientemente elegido presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Este viricheño, orgulloso de su pueblo y de sus raíces, de sus buenos y profundamente religiosos padres, amigo de sus amigos, sacerdote siempre disponible, trabajador incansable, responsable y fiel, nos acompaña esta noche. Difícilmente podríamos encontrar a un candidato mejor para presentarnos el recorrido por las huellas del Carmelo en la diócesis del Santo Reino. Don Francisco Juan es gran conocedor de esta diócesis, estudioso e investigador de su historia, prolífico escritor con innumerables publicaciones, entre las que quiero destacar la historia de la diócesis de Jaén. Como director de la revista Genium, promociona el estudio de un amplio abanico de saberes de nuestra Iglesia. Como resumen de todo esto y otras tantas cosas, creo que no me equivoco si concluyo diciendo que podemos identificar a nuestro ponente con aquello que nuestro también paisano San Pedro Poveda respondía a sus captores cuando fueron a buscarlo para llevarlo al martirio: soy sacerdote de Cristo. Señor Vicario General, muchas gracias. Suya es la palabra.
cumplido 30 años de ordenación, llevo 28 años dando clases, por lo cual las 28 generaciones que se han ordenado, empezando por el señor rector, vicerrector, pues unos compañeros aquí presentes, pues han pasado por mis manos, han sobrevivido, lo cual he sido la providencia divina. Y uno al fin y al cabo, como dice Carlos, lo único que es, yo lo único que siendo sacerdote, intento servir a la Iglesia lo mejor que puedo dentro de mi totalidad. Yo espero no aburrirlo mucho, porque claro, yo soy historiador y me gusta la historia, pero no a todo el mundo le gusta la historia. Entonces, lo que he hecho es presentar la historia del Carmelo, primero con la introducción del carisma carmelitano en la diócesis de Jaén, a principios del siglo XVI, en el movimiento de la observancia, lo que conocemos hoy como Carmelo calzado, y luego centrarme realmente en lo que ha sido la presencia del Carmelo descalzo, muchísimo más numeroso hasta nuestros días, haciendo un repaso por los conventos masculinos y los monasterios femeninos hasta nuestros días. Haré una breve referencia a los proyectos fallidos, o varios proyectos fallidos, sobre todo de fundación de conventos de religiosas carmelitas, y ya terminaré pues con una conclusión. Y sin más, pues empezamos ya. La orden carmelita surgió de manera temprana cuando en el año 1156 el cruzado Bertoldo, aprovechando que en el Monte Carmelo, que tenéis ahí una pista, vivía según se pensaba desde el tiempo del profeta Elías, un grupo de hombres retirados al mundo, fundó una asociación de ermitaños que llevaban una vida monástica. Aquellos primeros monjes instalados en el valle de Badi y Esiar del Monte Carmelo convivieron bajo una primera regla que obtuvo en 1226 la aprobación del patriarca latino de Jerusalén, San Alberto. El Papa Honorio III, por su parte, también aprobó posteriormente esa misma regla, lo mismo que aprobó, ha pasado la historia del Papa Honorio III, no tuvo mucho tiempo, pero aprobó dos reglas importantes, la regla de los carmelitas y la regla de los franciscanos. Lo vemos ahí en esa pintura del Giotto de la Basílica Superior de Asís, aprobando lo que se llama la regla bulata de la orden franciscana, la regla que estaba aprobada por una bula del Papa Honorio III. La regla aprobada de los carmelitas subrayaba vigorosamente el carácter de soledad y la huida del mundo de este nuevo modelo de vida monástica. Los monjes tenían que vivir en celdas separadas, bajo obediencia, castidad y pobreza, en silencio, en ayuno, absteniéndose completamente de comer carne y sobre todo dedicados a la oración, que debía de ser la ocupación fundamental de los religiosos, como se lee en el capítulo 7 de la regla del Carmen. Maneant die ac nocte in lege Domini meditantes et in orationibus vigilantes. Es decir, permanezcan, se refiere a los religiosos, de día y de noche meditando en la ley del Señor y vigilando con actitud de vigilancia en sus oraciones. Un planteamiento que se ha mantenido pues, a lo largo de la historia como uno de los rasgos fundamentales de la espiritualidad de esta orden. En un itinerario de peregrinos, el marco general en el que se inscribe, se me olvidó decirlo, la creación de la orden de los carmelitas, es el de la recuperación de Tierra Santa a partir del 1029. En 1095 el Papa Urbano II celebra un concilio en Clermont-Ferrand, en Francia, en el que llama a recuperar las tierras donde vivió Cristo. Eso genera, uno sigue siendo un enigma histórico todavía, cómo se pudo generar ese movimiento en toda Europa, que tuvo como consecuencia final la creación de un ejército cruzado que, cruzando el Mediterráneo, conquistó Tierra Santa. Se crearon una serie de estados, el reino de Jerusalén, el reino de Antioquía, etc. Entonces, en ese contexto de recuperación de Tierra Santa es donde pues, se inscribe la fundación de los carmelitas. De hecho, como he dicho, uno de los primeros fundadores, sobre todo, era un cruzado. Pues en un itinerario, una guía turística, podríamos decir, de peregrinos titulada La Cité de Jerusalén, compuesto hacia el año 1220-1229, ya se escribía sobre el Carmelo. En la ladera de esta misma montaña hay un lugar muy bello y deleitoso donde habitan unos ermitaños latinos llamados frailes del Carmen, donde hay una iglesia dedicada a Nuestra Señora. Pero esa ocupación cristiana de Tierra Santa fue efímera, porque
que enseguida los musulmanes, sobre todo capitaneados por Saladino, fueron recuperando territorios. Y prácticamente lo que es Jerusalén, en 1128 actuó 99 años en poder de los cristianos, volvió a caer en poder musulmán, y el último enclave cristiano en Tierra Santa fue San Juan de Acre, que cayó finalmente en 1291, de nuevo en poder musulmán. Por eso, muchos monjes que se habían multiplicado pues, bastante en Tierra Santa, monjes carmelitas, tuvieron que huir a Chipre, a Sicilia, a Francia y a Inglaterra. Y pronto se formó en Inglaterra, pues, podemos decir una idea que quería asimilar los carmelitas más a las órdenes mendicantes tradicionales, franciscanos y dominicos sobre todo. Es decir, que en vez de tanta soledad, tanto retiro, los monasterios estuviesen en la ciudad y ellos se dedicasen también a actividades pastorales, sobre todo con la enseñanza y con los ministerios, lo que llamarían luego los jesuitas, los ministerios con los prójimos, es decir, la predicación y la confesión. Fue precisamente el Papa Inocencio IV en 1247 el que aprobó este cambio de estilo de vida, aunque mantenía la abstinencia de la carne, el silencio y subrayaba el estilo de pobreza, a la vez que enfatizaba la gran devoción a la Virgen que esta orden profesaba. Finalmente, el Papa Honorius IV en 1286 volvió de nuevo a ratificar este, podríamos decir, giro, no cambio radical, pero sí giro en el carisma original de los carmelitas. En el siglo XIII, según una piadosa tradición, un carmelita inglés, San Simón Stock, recibió de mano de la Virgen el escapulario que se convirtió en el símbolo de esta nueva congregación religiosa. Y es a partir de entonces cuando, iconográficamente, la imagen de la Virgen del Carmen, junto con el niño, aparece siempre con ese atributo, sosteniendo o concediendo a los fieles el escapulario. En el siglo XV, entre 1434 y 1435, siendo Papa Eugenio IV, la regla carmelitana sufrió una serie de cambios que fueron aprobados por ese pontífice. Cambios que no gustaron a sectores dentro de la misma orden. Para ellos, esa nueva regla suavizaba la observancia más antigua y forzó a que ya en el siglo XV a finales un general, Juan Sores, empezara a movilizar un movimiento que está ya en la raíz de lo que luego Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz llevarían a cabo, que es la descárcel. Empezó siendo la observancia, observancia de un movimiento que afectaba prácticamente a todas las órdenes, es decir, no mitigar las reglas, sino observarlas, cumplir la rajatabla, pero en el caso de los carmelitas, la observancia ya llevaba implícita, podríamos decir, la descárcel, que tuvo como, digamos, fecha clave 1593, aunque para que fuesen dos órdenes distintas con un padre general distinto habría que esperar ya al siglo XVII. Y nos centramos ya en Jaén. La creación del convento primero de carmelitas en Jaén por el obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce en 1511 tiene como marco general la aplicación de la observancia, del movimiento de la observancia en España a partir de 1498. En ese año, la Orden Carmelita aprobó una nueva división de su provincia en España. Se creó la provincia bética o de Andalucía y a partir de esa fecha, 1498, se produjo en Andalucía lo que el padre Barbino Velasco, que es un historiador carmelita calzado, a ellos no les gusta decir carmelita calzado sino observante, pues llama un granizo de fundaciones. Hubo en Andalucía un número bastante importante de fundaciones, aunque a la diócesis de Jaén veremos cómo hay un contraste importante, porque de los calzados solamente se funda un convento, pero veremos cómo en el siglo XVI se fundan más de 10 conventos de los descalzos. Una desproporción bastante notable. El convento de Jaén lo fundó el padre Andrés de Zaragoza, que era confesor del obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el famoso obispo insepulto que fue obispo de nuestra diócesis de 1500 a 1520. Él fue el que aportó gran parte del caudal para hacer el primer convento, por lo que su familia, la familia Suárez del Águila Bartolano, tuvo
siempre derecho de patronato, y estaba así en la capilla mayor, que estaba el escudo de la familia, tuvo derecho de patronato sobre ese monasterio. Nunca fue un gran convento. La misma Santa Teresita del general Rubeo, que lo llama Santa Teresa, de Rossi, Giovanni Battista de Rossi, en 1566 se califica al convento como pobre que se sustenta de rentas inciertas. De hecho, el monasterio estaba situado, no se ve mucho, esta es la vista de Jaén que hace Anton van den Mingaerde en 1567 para hacer posteriormente un cuadro a Felipe II, que estaba situado ubicado en el Alcázar de Madrid, se perdió en el incendio de 1734. Para que hagáis una idea, el convento estaba situado aquí, es decir, justo por donde está actualmente la granja. ¿Sabéis la granja del servicio de recaudación de la Diputación? Pues ahí estaba ese convento de la Coronada, que se llamaba, que luego en el 17 se trasladó ya intramuro de la ciudad, estaba afuera. Ahí estaba también la ermita de Santa Isabel, la ermita de San Lázaro, que debió de ser un lazareto, un hospital para afectados. Y toda en esa zona que ya estaba fuera de la muralla de Jaén, donde se levantaba ese monasterio que, como digo, nunca fue muy importante. La visita que hace el general de Rossi en 1566 ofrece, por ejemplo, otro dato, es que la biblioteca que tenía el monasterio contaba con 100 libros. Desde ya el siglo XVII empezó a aglutinar la devoción de los fieles la imagen de la Virgen del Carmen que tenéis a la izquierda, que posteriormente, con la desamortización de Mendizábal en 1836, pasó a la parroquia de San Juan y, destruida en 1936, pues fue sustituida por la imagen de Navajarejo que veis a la derecha, que seguramente conocéis. El monasterio, he dicho que en el 17 se trasladó a lo que es actualmente la Plaza Rosales. Si cogéis la calle Maestra, Martínez Molina, pues antes de llegar a la parte posterior de la parroquia de San Pedro, hay una plaza grande donde hicieron una especie de mirador, no sé qué raro, extraño. Pues toda esa plaza era el monasterio, que después de esa amortización, en la expulsión de los religiosos en 1835-36, pues se echó abajo y se conservó solamente una portada que se trasladó a Santa María de Linares. La portada que hay en la parroquia, la portada norte, la que hay en el suelo de Juan de Aranda Salazar, la que hay en la portada norte proviene de ese monasterio, y la imagen de la Virgen, es la Virgen coronada. Fijaros cómo se nota en esta foto que hay de antes de la guerra, se nota como una especie de ángeles, una especie como los ángeles, que son los que suben a la Virgen en esta asunción, ¿no? Que luego pues desaparecieron, seguramente como consecuencia del iconoclasmo de 1936. Y pasamos ya a la descalcez carmelita. Si los observantes tuvieron, podríamos decir, la episódica presencia del convento de la Coronada de Jaén, la descalcez, los descalzos carmelitas tuvieron una mayor presencia. No por casualidad o por capricho, el padre Silverio de Santa Teresa, que fue general de la Orden de los Carmelitas Descalzos y fue gran historiador, escribió en varios volúmenes una historia del Carmen Descalzo de España y América, que sigue siendo una obra de referencia, pues afirma en ese texto que la diócesis de Jaén fue un centro poderoso de expansión carmelitana desde que la santa fundó en Beas y el santo vivió en el Calvario, Baeza y Úbeda. La relación de Jaén con la renovación de la Orden del Carmen no es circunstancial. Desde los primeros tiempos de la Reforma carmelitana aparecen ligados a la descalcez religiosos naturales de Jaén. Fray Pedro de los Ángeles y Fray Pedro de la Cruz, naturales ambos de la ciudad de Jaén, Fray Andrés de los Santos, nacido en Torreperogil, o el baizano Fray Gabriel de la Piedra. Y como prueba, podríamos decir, de ese, sobre todo en el 16, ritmo vertiginoso de fundaciones, vamos a ir viendo pues las distintas fundaciones cronológicamente. La primera fundación de Carmelitas Descalzos en Jaén fue la fundación de La Peñuela, en la actual Carolina. La Peñuela fue un lugar de retiro que ya estuvo habitado por eremitas, por ermitaños, antes de que los descalzos del Carmen lo habitasen.
En el origen de esa vida eremítica estaba el deseo de varios caballeros piadosos de Baeza de llevar una vida retirada. Recibían asistencia religiosa de otro sacerdote baezano, don Álvaro Núñez Marcelo, que había sido discípulo de San Juan de Ávila y que iba allí a la Peñuela a celebrar los días festivos la Santa Misa y, en cierto modo, pues, a impartirles pláticas espirituales. Este primer periodo del eremitorio duró hasta que un religioso carmelita, el padre Gabriel de la Concepción, apellidado, ya lo he citado antes, Fray Gabriel de la Peñuela, natural de Baeza, alentado por un compañero de orden que conocía el estilo de vida de esta casa, pasó por ella y la ganó para la descárcel. Obtuvo en 1573 el reglamentario y preceptivo permiso del obispo de Jaén, don Francisco de Prado. 2 años después, en 1575, recibió la Peñuela la patente del capítulo general de los descalzos celebrado en Piacenza, en Italia. Junto con el convento de la Peñuela se aprobaron las fundaciones del de Granada y del convento de los Remedios de Sevilla. Como sabéis, pues la Peñuela, que era un convento siempre pequeñito, ubicado en un enclave natural agreste, en Despeñaperro, Carolina no existía todavía, y mantenía en cierto modo pues ese ideal del desierto que aparece muy repetidamente en el imaginario religioso del siglo XVI: volver a la Tebaida de Egipto, retirarse, llevar una vida solitaria, eremítica, con una vida común pues básica, pero tampoco pues excesiva. Se produjo un episodio contagioso de enfermedad que hizo que varios religiosos muriesen, y eso obligó al capítulo provincial de Almodóvar en 1576 a trasladar ese convento a lo que sería el Calvario de Beas. Sin embargo, posteriormente, en 1577, volvieron de nuevo a la Peñuela. Y allí estuvieron los carmelitas llevando una vida retirada pues hasta 1765. En ese año, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de los dominios de su corona por unas razones que guardaba en su real techo. Todavía no hemos enterado. El real techo debe ser una caja de vino, todavía no hemos enterado el motivo de la expulsión de los jesuitas, más o menos se sabe, pero bueno. Y fundó la Real Carmelita. Entonces no quería que hubiese allí presencia de carmelitas y les ofreció a cambio el colegio de los jesuitas de Cazorla. Entonces fueron los carmelitas de la Peñuela, se fueron a Cazorla, y el colegio de Cazorla pasó a llamarse, todavía existe la iglesia, pasó a llamarse el Carmen, todavía. Templo que, por cierto, el modelado de patrimonio, digo, necesita una urgente reparación, a ver si se puede hacer. Como sabéis, la Peñuela está vinculada pues, al último periodo de la vida de San Juan de la Cruz. Cuando San Juan de la Cruz cesa como ministro provincial, pues 1588, pues se produce dentro de la orden carmelita de la rama, de la rama descalza, se produce pues, podríamos decir, una serie de tensiones sobre el modo y la idiosincrasia de la descalcez, en el que aparece, por un lado, San Juan de la Cruz, por otro lado, Nicolás Doria, que fue el nuevo vicario general de la orden. Y esa tensión pues llevó a San Juan de la Cruz a querer retirarse y marcharse a México. No se lo permitieron, le ofrecieron que se retirase a un convento de la orden y él se retiró precisamente a la Peñuela. Y allí, como sabéis, en septiembre de 1591 le escribió a su dirigida doña Ana de Peñalosa una carta en la que le decía que tenía unas calenturillas que hacían menester médico y que se iba a Úbeda precisamente a que lo tratase. Y allí en Úbeda, pues, como sabéis, luego lo diremos, murió en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. El segundo centro, no tanto monasterio, sino colegio de los carmelitas descalzos en Jaén, fue el Colegio de San Basilio, fundado en 1579, en Baeza, con la intención de que pudiesen aprovecharse los novicios carmelitas de la enseñanza que impartía la universidad que había fundado el doctor Rodrigo López en 1538 y cuyo programa pedagógico había sido, pues, podríamos decir, formado prácticamente con absoluta libertad por San Juan de Ávila.
El primer prior fue precisamente San Juan de la Cruz, cuyo sabio gobierno elevó pronto el nivel observante de esta casa y la hizo acreedora de la admiración de muchos naturales de Baeza y de su comarca. Junto con la formación académica, los carmelitas en Baeza llevaron a cabo también un intenso apostolado, forjando una red de estrechas relaciones con varias personas, de las cuales, por ejemplo, San Juan de la Cruz fue director de varias de ellas y los guió por los intrincados caminos del Espíritu. Cuando en el último periodo ya de la enfermedad de San Juan de la Cruz se habla de algunos seglares que iban a visitarlo y que limpiaban las telas, digamos, los paños con los que se quitaba la supuración, ¿no? Fermín tenía una infección en la pierna. San Juan de la Cruz no eran de Úbeda, eran sus dirigidos de Baeza que iban a visitarlo. Y estuvieron fieles con él. En esa época, pues, como sabéis, San Juan de la Cruz estaba, digamos, en desgracia, no era políticamente correcto relacionarse mucho con él, eran sus dirigidos de Baeza. Del Colegio de San Basilio queda el recuerdo en las calles del Carmen, Capilla del Carmen, pero el convento fue expropiado en 1836 en virtud de las leyes desamortizadoras del ministro Mendizábal, se echó abajo y actualmente pues lo que se yergue es el edificio de la Escuela de Artes Gaspar Becerra de Baeza. Y como recuerdo, pues se levantó aquí una estatua de San Juan de la Cruz en ese jardín del lugar que ocupaba actualmente el lugar donde estuvo el monasterio. Tuvo, aparte de eso, también, aquí tenéis una publicación, un impreso que es el sermón que se predicó precisamente en el convento, en el Colegio de San Basilio, con motivo de la canonización de San Juan de la Cruz en 1729, que lo predicó don Gaspar de los Cobos y Gale, catedrático de Filosofía y Teología y rector de la Universidad de Baeza. Sin duda alguna, uno de los conventos de carmelitas menos conocidos, porque fue muy pocos años convento de carmelitas, es el de el Santuario de la Santa de Villanueva del Arzobispo, que se enmarca en la gran obra fundacional del obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza, que fue obispo de Jaén de 1580 a 1595. En esos 15 años se fundaron en Jaén 7 conventos de carmelitas, de los cuales él tuvo un interés especial en la fundación de varios de ellos. ¿De dónde le venía la vinculación al obispo Sarmiento con los carmelitas, hasta el punto de que algún historiador dice que fue carmelita descalzo? No fue carmelita descalzo. Lo que pasa es que era un hombre, digamos, muy austero, muy en la línea de la Reforma de Trento, y como escudo episcopal no usaba los 13 roeles en oro sobre campo de gules del apellido Sarmiento, sino que utilizaba una simple cruz. Entonces eso ha hecho que simple cruz que está en la portada de la Catedral de Baeza, en el convento de Santa Isabel de Villacarrillo, en lo que fue el convento de Santa Catalina en Baeza, en varios sitios. Eso ha hecho que algunos historiadores creyesen que por el apoyo que prestó a los carmelitas descalzos y por el uso de la cruz, que identificaban con el escudo del Carmelo, pues lo han hecho carmelitas, pero no fue carmelita. Era, como aparece en la documentación, era clericus burgensis, es decir, un clérigo de la diócesis de Burgos. Pero por parte materna, su madre se llamaba doña Catalina de Pesquera, una tía suya, también llamada Catalina de Pesquera, fue la fundadora de las carmelitas descalzas en Burgos y gran mecenas de esa fundación. Y luego él era primo de don Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila, que apoyó a la fundación de San José de Ávila, hermano, como diremos posteriormente, de doña María de Mendoza, la mujer de don Francisco de los Cobos, fundadora del convento de Sarmiento, y fue precisamente don Álvaro de Mendoza el que lo consagró obispo. Por lo tanto, por, digamos, relaciones familiares, don Francisco Sarmiento de Mendoza tenía mucha vinculación con la orden carmelita descalza, y sobre todo con el padre Baltasar García. Baltasar García era jesuita, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Como he dicho antes, lo vemos y bebe dos veces, la mente me traiciona. Por el padre, de que ya habló ayer, el padre Francisco Víctor, Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, que era hijo de un secretario de Felipe II, Gracián D'Andisco. Y él era hijo también de un embajador de Carlos V, por lo tanto se conocían, digamos, por pertenecer a
a la esfera de la corte de Carlos V y de Felipe II. Deseoso de introducir el carisma carmelitano descalzo en Jaén, el obispo Sarmiento de Mendoza le entregó a los carmelitas hacia 1582, les entregó el santuario de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo. Villanueva del Arzobispo y natural Villacarillo y Sorihuela. Sabéis que la Virgen de la Fuensanta es la patrona de las 4 villas. Luego ese monasterio, junto con todas las propiedades que lo rodeaban, lo que suscitó pues bastante, podríamos decir, rechazo entre los clérigos de Villanueva del Arzobispo, que se quejaban que lo único que le había dado el obispo era la reliquia que había hecho, pero nada más. Pero la propiedad y eso se lo habían quedado los carmelitas. No tuvo una vida muy larga este monasterio, como el mismo historiador del Carmelo Descalzo del siglo XVII, el padre Francisco de Santa María, dice. Textualmente afirma al intentar hacer la historia de este convento. Conservaron tan mal las memorias de sus principios que queriéndolas juntar se hallaron muy poco, por lo cual esfuerzan quedar muy pobres en su relación. La Fuensanta tenía una particularidad, y es que estaba justo en el camino entre Úbeda, Baeza, sobre todo Baeza no se había fundado todavía, Úbeda no se había fundado todavía, entre Baeza, el convento, el colegio de San Basilio y Beas. Estaba justo en el camino. Y sobre todo, el intento que tenía el obispo Sarmiento al llevar allí a los carmelitas, que intentará repetirlo llevándolos también al santuario de la Virgen de la Cabeza, era que, como él consideraba que los numerosos peregrinos y devotos que afluían al monasterio no eran atendidos convenientemente ni en las confesiones, desde el punto de vista pastoral, ni en las confesiones, ni en la, podríamos decir, dirección espiritual, al colocar los carmelitas sí serían mejor atendidos. Esa era la idea que tenía. Empezó pronto a hacer, a producir bastante fruto espiritual este convento de carmelitas, hasta el punto de que pronto surgieron algunas personas de notable altura espiritual, como por ejemplo una devota de Inatorá que bajaba a confesarse allí y que se llamaba Teresa de Inatorá, a la que el mismo San Juan de la Cruz, ya sabéis que era difícil de engañar en cuestiones del espíritu, el mismo San Juan de la Cruz valoraba altamente la espiritualidad tan refinada que tenía. Sin embargo, aproximadamente hacia 1596-97, es decir, no llegaron prácticamente ni a estar casi 15 años, el convento desapareció. El último dato que hay cierto es 1594, en el que en el informe de la visita digna del obispo Sarmiento habla todavía de ese convento de carmelitas descalzos, dice noviter ab ipso episcopo erectum, es decir, elegido nuevamente, recientemente, por el mismo obispo. La vida de los carmelitas en la Fuensanta debió ser apacible y sencilla. No hay que olvidar que estaban cerca de Villanueva del Arzobispo, cerca de Villacarrillo, pero en el campo, alejado este convento del bullicio de cualquier núcleo y dedicado únicamente a la atención espiritual de las personas que acudían allí a venerar la imagen, sin duda alguna, una de las imágenes más antiguas en la devoción mariana de Jaén, porque ya hay una bula del Papa Nicolás IV en 1291 concediendo indulgencia a los que visitasen ese monasterio. Un monasterio que todavía conserva, como veis en la cabecera, esa cabecera almenada, conserva parte de lo que fue una especie como de palacio, de casa de recreo, donde posteriormente se construyó, aprovechando ese primer edificio, la primera fábrica, se construyó el santuario. Lo que sabemos es que aparece documentalmente en varios documentos, en varios protocolos notariales conservados en el Archivo Histórico Provincial de aquí de Jaén, en 1586, 1587, siendo vicario de la Provincia de Andalucía, San Juan de la Cruz firmó poderes para aceptar sobre todo obras pías, estando precisamente en el convento de Villanueva del Arzobispo. En 1611 ya sabemos también ciertamente que hacía tiempo que los carmelitas se habían marchado. En ese año el obispo don Sancho Dávila y Toledo, del que luego hablaremos también, amigo y confesor
confesor de Santa Teresa, el obispo de Jaén de 1615, concedió a los basilios el que convirtiesen ese santuario en un monasterio. Posteriormente los basilios se marcharon a Villanueva del Arzobispo, al núcleo urbano, y hasta 1884 no hubo vida, podríamos decir, religiosa, monástica en el convento, en el santuario, hasta que volvió a convertirse en convento con la llegada de los trinitarios, que todavía continúan allí. Si tenemos pocos datos, como acabo de decir, con el testimonio del mismo padre Francisco de Santa María del convento de la Santa, sí tenemos mucho del convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora de la Mancha. La Mancha, sabéis que es Mancha Real, hasta 1624, en su viaje por Andalucía, la visita a Felipe IV, por entonces era el título de real, y ya pasa a llamarse Mancha Real. El convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora se debe sobre todo a la munificencia, al patronazgo de un arcediano, de un canónigo de la catedral, el arcediano de Jaén, don Juan de Ocón, que era, podríamos decir, era descendiente de don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Deseoso de llevar a cabo una fundación, habló con el obispo Sarmiento sobre dónde podría ir a parar parte de su suculento patrimonio económico, y el obispo pues le señaló la conveniencia de crear un monasterio y de dotarlo un monasterio de carmelitas. Así se desprende no tanto de la historiografía tradicional, sino de un manuscrito, el manuscrito 8693 de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde sí se hace, menciona que habría sido precisamente la consulta del arcediano al obispo y la respuesta de este, motivo último que habría movido a don Juan de Ocón para crear y dotar este monasterio. El 12 de octubre de 1586 se procedió a la fundación cantando la misa el arcediano don Juan de Ocón y sirviéndole de ministro San Juan de la Cruz, que entonces era vicario provincial, y otro sobrino del arcediano que era canónigo de Toledo. El 15 de octubre del mismo año, ante el escribano Diego de Arándara, se formalizó la escritura de donación de don Juan de Ocón a favor de los carmelitas de Cádiz. Y a partir de ahí fue ya creciendo el monasterio. Unido a, digamos como anécdota, unido al convento de carmelitas de Mancha Real está un dato que nos puede ayudar a desentrañar la autoría de la imagen de nuestro Padre Jesús. Ya sabéis que los carmelitas descalzos tenían una devoción al Nazareno importante, y una de las cosas que solían hacer era, cuando se fundaba un monasterio, crear inmediatamente una cofradía de Jesús Nazareno. Lo hicieron en 1586 en Mancha Real, y se sabe, a ciencia cierta, que la imagen desapareció en 1936, fue destruida en ese fatídico año, que la imagen del Nazareno fue realizada por Sebastián de Solís, escultor y arquitecto, veedor de obras, es decir, arquitecto del obispado nombrado por el obispo Sarmiento, y que la imagen tiene bastantes connotaciones formales con la imagen de nuestro Padre Jesús. Entonces no tendría ningún tipo de... No sería extraño que en 1586 se funda Mancha Real, se hace esa imagen, en el 88 se funda el convento de Jaén, se crea la cofradía, y el mismo autor que había hecho la imagen de Mancha Real hiciese también la de Jaén. Teniendo en cuenta, como digo, era un escultor y un arquitecto muy relacionado con el obispado. No, todavía no era en 1592 cuando se le nombra veedor de obras, pero estaba muy relacionado con el obispado. El retablo, por ejemplo, de San Bartolomé de Jaén, es también de Sebastián de Solís, y las imágenes que hay, las grandes que hay en el retablo de la capilla mayor de la catedral, en la capilla del Santo Rostro. Como el mismo padre Jerónimo Gracián señala en su historia de las fundaciones, el convento de Carmelitas de Mancha Real produjo un gran impacto en la población de la comarca, que acudía a este cenobio y queda verificada por la austeridad de la vida de los descalzos. Se unían muchas personas, muchos comarcanos, a la oración que los religiosos hacían en la iglesia de este convento, del que queda solamente, una foto antigua, está bastante, lo que queda del convento que se puede ver hoy es esta parte, fundamentalmente. Como casi todos los conventos masculinos, no sobrevivió a la desamortización, fue expropiado, se vendió y actualmente pues, es una casa particular. Hoy nos hemos morido gran parte del mismo. El obispo
intervino directamente en la fundación de 3 conventos carmelitas descalzos, el de Úbeda, el de Jaén y el de Almería. Él pidió patente para la fundación al capítulo de Valladolid de 1587. Y el primero de los fundados fue precisamente el de Úbeda, que según dice el mismo padre Jerónimo Gracián, no era en teoría el que quería que fuese fundado antes el obispo Sarmiento. Sin embargo, hubo una confluencia de circunstancias que hicieron que fuese el que se pusiese en marcha el primero de todos. El 14 de septiembre de 1587 los frailes empezaron a vivir en una casa alquilada sin tener, dice el padre Gracián, más principios de hacienda que en las fundaciones pasadas, es decir, sin muchos recursos económicos. Pero pronto recibieron la ayuda de 3 personas. La primera, doña Luisa de Mendoza, hija de los condes de Priego, los grandes protectores de San Juan de Ávila, que era la viuda del que había sido secretario real de Hacienda de Felipe II, Juan Vázquez de Molina, que hizo el edificio del actual ayuntamiento de Úbeda, el Palacio de las Cadenas. También recibieron la ayuda de la familia de un rico mercader de Úbeda, Juan de Cuellar, uno de cuyos hijos habían profesado en los carmelitas descalzos. Y finalmente, digamos la parte más sustancial, provino de un caballero 24, lo que hoy podríamos asimilar a un concejal del ayuntamiento, Pedro de Segura, que dio sus propias casas para ser el convento de carmelitas descalzos con ciertas cosas, que es precisamente donde posteriormente pues ya se transformaría esas casas, se transformaron en el actual convento de San Miguel. Como sabéis, ahí el 14 de diciembre de 1591 partió para cantar maitines en el cielo su conventual más egregio, el místico doctor San Juan de la Cruz, que había llegado, como ya hemos dicho antes, desde la Peñera para curarse unas calentorillas. El segundo convento que pidió el obispo Sarmiento al capítulo de Valladolid en 1587 que se fundase en su diócesis era el convento de San José de Jaén. Aquí se produjo un proceso similar al convento de Mancha Real, es decir, aparece un canónigo, Juan Pérez de Godoy, ya mayor, que había pasado pues una fortuna notable, había tenido una vida no muy centrada en su ministerio y al final el obispo Sarmiento pues lo recondujo al redil y digamos como se dice aquello, lo dice la escritura, que la limosna limpia los pecados, pues le propuso que fundase con los bienes que había amasado, que había reunido, fundase un convento de carmelitas. Y efectivamente otorgó testamento el canónigo el 8 de enero de 1588, dejando todos sus bienes para fundar un convento de frailes descalzos de la Orden de Nuestra Señora del Carmen. Dice textualmente el testamento que se conserva en el archivo histórico provincial. Ese mismo día el padre Jerónimo Gracián, en nombre de los carmelitas, aceptaba aquí en Jaén la donación. Posteriormente, el mismo obispo Sarmiento fue fortaleciendo la base económica del nuevo convento con una serie de donaciones. El canónigo no pudo ver terminada la fundación porque falleció el 9 de mayo de 1588 y apenas casi un mes después, el 4 de junio de 1588, víspera de Pentecostés, el obispo Sarmiento, con el cabildo y el clero de la ciudad, llevó el Santísimo Sacramento desde la catedral al nuevo monasterio. Por prácticamente un mes el fundador no pudo ver su obra terminada. Juan Pérez de Godoy fue enterrado provisionalmente en la catedral y posteriormente su cuerpo se trasladó a la capilla mayor del nuevo monasterio. En el informe de la visita a Límina de 1589 ya aparece entre los monasterios de la ciudad de Jaén el nuevo convento de carmelitas descalzos de la ciudad. Paulatinamente, el nuevo convento fue ganando su lugar propio en la vida religiosa de Jaén. La austeridad y el fervor de los descalzos enlazaba directamente con el ideal de renovación de la Iglesia que animaba entonces, después del Concilio de Trento, a muchos fieles y eclesiásticos. De ahí que el convento de San José pronto empezara a recibir donaciones y legados, con lo que fue formando un patrimonio económico que sirvió para sostener materialmente la vida de esta comunidad de frailes. Tenemos algún testimonio impreso de algunos actos litúrgicos celebrados en lo que sabéis, en lo que se llama actualmente camarín, pero realmente lo que es el camarín es esta parte, que sabéis que se hacía en el siglo XVII con la donación del famoso capitán
indiano de Jaén, capitán Bocasangre, que era la iglesia, el compadre de la iglesia, que queda poco, y luego pues toda la parte del convento que estaba aquí a la derecha, con el claustro que yo recuerdo cuando empecé a enseñar en el año 79 todavía existía, no habían hecho ese edificio que había a la derecha. Recuerdo todavía desde la habitación del seminario ver cómo la grúa pluma iba desmochando los cipreses que había en el claustro y se lo iba cargando poco a poco. Pues tenemos como testimonio importante el sermón que predicó con motivo de la beatificación de Santa Teresa en 1615 en la iglesia del convento de San José, el obispo don Sancho Dávila y Toledo. Personaje importante, obispo de Jaén, como he dicho antes, de 1600 a 1615, natural de Ávila, de la familia del marqués de Velada, que en ese sermón, él había sido rector de la Universidad de Salamanca, había sido canónigo penitenciario de Ávila, obispo de Cartagena de Jaén, pasó a Sigüenza y murió finalmente como obispo de Plasencia, pues copia textualmente en el sermón dos cartas que Santa Teresa le había dirigido a él personalmente. Una fortuna, porque luego las cartas, lo original desaparecieron, pero conservamos el texto gracias a que la copia íntegramente. Una carta de 1580, narrándole algunos problemas de salud que tenía la Santa, y otra de agosto de 1582, meses antes de morir. La Santa muere el 4 de octubre, por no ser ese mismo día, 15 de octubre de 1582, en el que le habla de las dificultades que había tenido en la fundación del monasterio de Burgos. También en este monasterio se celebró por todo lo alto con un gran sermón que se imprimió, como veis, la canonización de San Juan de la Cruz en 1720. Mucho más complicada fue la fundación de Andújar, porque la fundación de Andújar, como había ocurrido con la Fuensanta, el obispo Sarmiento la quiso para que los peregrinos que iban al santuario de la Virgen de la Cabeza recibiesen una atención pastoral y espiritual que él consideraba que no era correcta, tal y como se daba entonces. El Papa León X y posteriormente Julio III habían otorgado el derecho de patronato sobre el santuario a la ciudad de Andújar, de manera que todos los clérigos que asistían, tenía que ser un rector y 12 capellanes que asistían en el santuario, tenían que ser naturales de la ciudad de Andújar. Y consiguió pues el obispo Sarmiento una especie de renuncia, entre comillas, de renuncia de la cofradía a los posibles derechos que tendría sobre el gobierno del santuario, de manera que el cuidado pastoral corriese directamente a cargo del obispo. El obispo inmediatamente pues nombró, pidió la patente de fundación de un monasterio, se instalaron los carmelitas, pero enseguida la ciudad de Andújar recurrió primero ante el obispo, que fue desestimada ese recurso, pasó posteriormente a Toledo y finalmente ya en última instancia ante el nuncio Pietro Minini, que nombró a la abad de la iglesia colegial de Alcalá de Henares, lo nombró juez para dirimir esa disputa. La sentencia fue desfavorable, sobre todo porque iba en contra de la bula de León X y del rescrito de Julio III, otorgado a través de la penitenciaría apostólica, en 1553, de manera que pues prácticamente estuvieron 3 años nada más los carmelitas, de 1590 a 93, en el santuario. Volvió de nuevo el sistema de atención pastoral que había antes, de hecho llevado a cabo por clérigos de Andújar, y entonces los carmelitas se bajaron ya a la ciudad de Andújar, a la población, al barrio de Santa María. No queda prácticamente, digamos, ningún recuerdo físico de ese monasterio, únicamente un manuscrito de los dichos de Luz y Amor, que como sabéis fue puesto en la exposición Fides de la catedral, con motivo del Año de la Fe, que como sabéis es un libro que compone casi al final de su vida San Juan de la Cruz, dirigido parece ser a un discípulo suyo de la orden, una serie de máximas espirituales no excesivamente largas. La más famosa, pues ya sabéis, al atardecer de la vida te examinarán en el amor. Después de la desamortización pasó a manos de la familia Piedrola y en 1918 de esta familia que había emparentado con el conde de la Quintería, don Rafael Pérez de Vaca, pasó a propiedad de este noble. Él lo depositó en la capilla de la Hermandad del Señor de la Paciencia, de la que era
cofrade de la parroquia de Santa María y posteriormente lo regaló a la parroquia y se conserva allí. En octubre de 1975, pues el códice, que es hológrafo, escrito por él, por San Juan de la Cruz, fue restaurado en Madrid en el Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos. Y he estado en varias exposiciones. Ayer por la mañana, precisamente, pues la empresa sí de transporte de obras artísticas lo recogió en Santa María de Andújar para llevarlo a la Biblioteca Nacional a una exposición sobre Santa Teresa que se inaugura el próximo 11 de marzo. Estará allí expuesto en la Biblioteca Nacional. Es sin duda alguna una pieza muy interesante por el carácter hológrafo que tiene, porque lo escribió el mismo San Juan de la Cruz. Junto con el apoyo de algunas personas del mismo obispo Sarmiento, los carmelitas también, como ocurría con muchas fundaciones monásticas, crearon algunos monasterios con el patronato de la nobleza. Es el caso del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Alcaudete, fundado el día de San Lucas de 1590, gracias a la munificencia del cuarto conde de Alcaudete. En nombre del cuarto conde, su hermano Diego Fernández de Córdoba firmó con el provincial de la Orden las capitulaciones el 10 de octubre de ese mismo año, 1590. Del convento, lo poco que se ha salvado de la desamortización es que había una cláusula en la ley de la desamortización en la que se decía que si algún templo, no el monasterio, el templo, podía servir de ayuda de parroquia y el ayuntamiento lo pedía, entonces no se vendía. Y es lo que ocurrió en Alcaudete, porque claro, la parroquia de Santa María quedaba pues, al lado del castillo muy en alto, mientras que la iglesia del Carmen, como se conoce habitualmente, pues estaba más en la población. El ayuntamiento de Alcaudete pidió al gobierno que no se vendiese ese edificio y no se vendió. Se tiró, que todo ese gran patio, aparcamiento que hay al lado, se tiró el monasterio, pero la iglesia, como ayuda de parroquia, pues no se derribó y todavía continúa siendo ayuda de parroquia. También había una copia de nuestro Padre Jesús Nazareno, que todavía se venera allí la imagen, aunque de posterior a la Guerra Civil, porque la que había, la Escuela Granadina, pues se destruyó también en 1936. Queda del patrimonio histórico-artístico de ese convento la imagen de San Elías, que como sabéis en el imaginario carmelitano es, podríamos decir, el origen, la fuente, o vamos a decir el fundador de la orden, que algunos atribuyen a la escuela de Martínez Montañés y otros a Pedro de Mena, aunque es de autor anónimo. Y otra obra, una Santa Teresa, de Fernando Ortiz, que es el primer escultor que fue académico de Bellas Artes de San Fernando, un escultor del 18, malagueño, que la mayor parte de su obra estaba en Málaga y se destruyó entre 1930 y 1936. Además está firmada. Con esa escultura de Santa Teresa irá, el mes que viene, en marzo ya, irá a Ávila a la exposición de la Edad del Hombre, que con motivo del año teresiano, que ya sabéis, va a tener dos sedes, Ávila y Alba de Tormes. Pues esa imagen de Santa Teresa, que es muy singular porque de lo poco que se conserva de Fernando Ortiz, irá también a la Edad del Hombre. Y relacionado con Alcaudete está uno de los manuscritos más importantes, llamado Códice de Alcaudete, de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. El santo tenía como amanuense a un religioso, el padre Juan Evangelista, que fue destinado, después de la muerte del santo, a Alcaudete, como conventual al monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de Alcaudete. Se llevó consigo la copia que él había realizado de la subida al Monte Carmelo, copia que después de esa amortización desapareció. En los años 30, en una subasta en la que se vendían manuscritos carmelitanos, el padre Silverio de Santa Teresa, el historiador que fue luego general de la orden, que tenía muy buen olfato, pues se dio cuenta que alguno de los manuscritos podía ser importante, se presentó a la subasta y efectivamente era el manuscrito del Códice de Alcaudete. Lo compró y desde entonces se conserva en el archivo silveriano, que está formado con toda la documentación que el padre Silverio fue recogiendo de los conventos y también comprando en diversas subastas. En esa obra hay un dibujo que hizo San Juan de la Cruz sobre, que luego en esta edición, en la edición príncipe de la obra de San Juan de la Cruz de 1618, ya pues se realizó de manera tipográficamente más completa. En
1591, con motivo del censo que hace Felipe II para el servicio de los millones, para sacar más dinero ante la bancarrota que tenía la corona española, sabemos pues el número concreto de religiosos carmelitas que había. En Baeza había 28, en Úbeda 17, en la Fuensanta 19, Mancha Real 20, en Jaén 24, en Andújar 14 y en Alcaldete 7. Estaba prácticamente recién fundado. Y vamos a ver, bueno, ni que decir tiene que con la desamortización de Mendizábal desaparecieron todos los conventos masculinos y únicamente después ya a finales del 19 volvieron las carmelitas a Úbeda. Vamos a ver las fundaciones de las carmelitas descalzas y los proyectos fallidos. El primer monasterio fundado es el monasterio de San José de Salvador de Bea, que en teoría, en realidad, cuando se funda, Bea de Segura, que era cabecera de la encomienda de Bea de la Orden de Santiago, no pertenecía a Jaén ni a Andalucía, pertenecía a Castilla. Desde el punto de vista civil era de la Orden de Santiago y desde el punto de vista eclesiástico pertenecía al Obispado de Cartagena. Es decir, Bea no pasa a ser de Andalucía y de Jaén hasta 1873, 1873, civilmente en 1833 cuando se hacen las provincias. Mientras tanto, pues no pertenecía. Pues, hay un relato muy curioso de un obispo del 18, don Rodrigo Marín, que viene de Segorbe, y entonces para Espeas, y cuando llega ya a Villanueva, dice por fin entramos en Andalucía. Pero hasta Villanueva del Arzobispo no era Andalucía, era de Castilla. El convento, sabemos por el libro de la fundación, en el capítulo 22, algunos detalles de su fundación. Dice la santa: en el tiempo que tengo dicho que me mandaron ir a Salamanca desde la Encarnación, estando allí vino un mensajero de la villa de Beas, con cartas para mí de una señora de aquel lugar y del beneficiado de él y de otras personas, pidiéndome fuese a fundar un monasterio porque ya tenían casa para él, que no faltaba sino irle a fundar. Yo me informé del hombre. Díjome grandes bienes de la tierra y con razón, que es muy deleitosa y de buen temple. Mas mirando las muchas lenguas que había desde allí allá, parecióme desafío. Pero ahora, como decía ya el Francisco Víctor, que la Santa no quería fundar ni en lugares pequeños ni en lugares que estuvieran excesivamente lejos. Sin embargo, pues debió de tener una intuición y, acompañada de varias religiosas y de 3 confesores, llegó allí en febrero de 1575. Los costes del convento fueron donados por Catalina Godínez y María Sandoval, que eran hermanas, hijas de Sancho Rodríguez de Sandoval y de Catalina Godínez. Los permisos eclesiásticos necesarios para la fundación de este convento de clausura fueron otorgados por el ordinario del lugar, que era el obispo de Cartagena entonces. Continúa en el capítulo 22 del libro de las fundaciones Santa Teresa hablando de manera muy elogiosa de estas 2 hermanas, de María Sandoval y de Catalina Godínez, de su espiritualidad, de su entrega a la vida religiosa y de cómo muy pronto estas 2 grandes fundadoras le dieron un impulso al convento de Beas, que lo hicieron pues, un centro importante de irradiación espiritual en toda la comarca. No hay que olvidar que precisamente pues, ahí fue donde, como recordaba ya el Francisco Víctor, Santa Teresa se encontró con el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. No hay que olvidar cómo también San Juan de la Cruz pues, era el confesor de la religiosa y de ahí se trasladaba a un hereditorio, a ese conventico del Calvario, ya en lo que es la Sierra de Segura, del que actualmente pues, queda muy poquito. La santa estuvo, no se sabe si entre 2 o 3 meses, en el convento de Bea y de allí partió ya para Sevilla. El convento de religiosas de Bea fue desamortizado en 1836, pero en 1899, deseoso el obispo don Victoriano de Isasol y Menéndez de restaurar la vida religiosa allí, consiguió del Ministerio de Hacienda la cesión de lo que había sido parte del monasterio. Una parte se había demolido, la iglesia se había mantenido como ayuda de parroquia, y entonces consiguió que lo que se había demolido, el terreno, se regalase, el Estado lo regalase para rehacer el monasterio. Y él, que tenía muy buenas relaciones en Madrid, porque siendo ya obispo de Osma había sido nombrado senador del rey y pasaba grandes temporadas en Madrid, se trajo del convento de Carmelitas Descalzas de Madrid 7 religiosas que volvieron de nuevo a introducir la vida carmelitana en la fundación de la Santa.
Algunos de los objetos del monasterio primero pues se repartieron, por ejemplo la campana que regaló Santa Teresa se la trajeron aquí al monasterio de Jaén y todavía sigue estando aquí en el monasterio. Santa Rita, así que se requiera. En Sabiote se fundó en 1586 el monasterio de la Asunción y de San José gracias a la munificencia de la señora del lugar, que era doña María de Mendoza, hermana de Álvaro de Mendoza, el obispo de Ávila, protector de Santa Teresa. Era viuda de don Francisco de los Cobos y sabía que pertenecía al señorío de los Camarasa, con Torres, con Canena, con Recena, lo que actualmente es la escuela. Y entonces, pues, doña María de Mendoza quiso fundar también en esa localidad, con una dotación de 2.000 ducados, que es una cantidad pues, notable, un monasterio. Habiéndose iniciado los trámites de fundación en 1586, el 4 de junio del año siguiente se instalaron las religiosas en la nueva residencia. Y a pesar de las dificultades económicas iniciales, este monasterio fue creando su propio patrimonio económico, al que ayudó para su formación el mismo ayuntamiento. La vida religiosa permaneció en Sabiote, la carmelita permaneció en Sabiote hasta 1835 con la desamortización en que fueron expulsadas las religiosas del monasterio. Otro convento de carmelitas descalzas es el de la Purísima Concepción de Úbeda, que debe su creación al deseo del prior de los descalzos de esa ciudad, Fray Fernando de la Madre de Dios, natural de allí, que persuadió a una prima y dirigida suya, doña Jerónima Enrique de Carvajal, viuda y sin hijos, para que ofreciese su respetable patrimonio para la creación de ese monasterio. Doña Jerónima accedió y se solicitó la licencia de fundación al obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza. La otorgó de buena gana el 29 de marzo de 1595. Y instalándose en las casas de doña Jerónima, paradoja de la historia, el mismo día en que el obispo moría en Jaén, el 9 de julio de 1595, se fundaba ya oficialmente el convento de las Carmelitas de Úbeda. Un poco posterior, prácticamente 4 años, es el monasterio de la Encarnación de Baeza, que debe su fundación a don Juan Rodríguez de los Díez, un caballero 24, vecino de Baeza, que quiso secundar el deseo de un tío suyo, don Miguel de Mendoza, canónigo de la catedral, para que hubiese un convento de monjas carmelitas en su ciudad natal. Compró unas casas en el callejón que va de la calle San Francisco a la calle Imagen, y no contento con eso, además de la compra de las casas, hizo donación de su propio peculio de unos 4.000 ducados, lo cual era una cantidad bastante importante. Como, digamos, derecho de patronato, se reservó el derecho a 2 plazas de religiosas que tenían que ser monjas sin dote de su linaje. Entonces era eso bastante habitual. Para formar la primera comunidad vinieron 3 religiosas de Sevilla, 2 de Granada, una de Beas y otra de Úbeda. Y tuvieron, más allá de la desamortización, que no las tocó, tuvieron vida religiosa hasta la Guerra Civil en 1936, que la comunidad fue dispersada. Posteriormente, al finalizar la guerra, se rehizo la comunidad de Carmelitas de Baeza. Y significativo es por la vecindad y porque celebran este año también, como sabía, el 4º centenario de la fundación, en la creación del monasterio de Santa Teresa de Jaén, que debe su fundación al matrimonio palomino de don Francisco Palomino Ulloa y doña Juana de Quesada, que tenían un hijo carmelita descalzo y 2 hijas carmelitas. Las religiosas tienen un cuadro dentro de la clausura donde aparecen los padres, los hijos religiosos, de rodillas ante Santa Teresa. Para esa fundación donaron en 1615 su propia casa y una casa contigua, un palacio que había sido de don Alonso de Guzmán, arcediano de la catedral, sobrino del cardenal Merino. Por eso, en el refectorio de la monja hay todavía 2 columnas tardogóticas que tienen en el capitel el escudo del cardenal Merino, porque forma parte de la casa del sobrino del cardenal. En este monasterio, pues, como he dicho, se conserva pues, la campana de... Bueno, se me olvidó decir que es el primer monasterio que se dedica a Santa Teresa inmediatamente después de la beatificación. Inmediatamente después. De hecho,
la fundación del monasterio se puso un cierto tiempo para que pudiese ponerse bajo la advocación de Santa Teresa de Jesús. Posteriormente, en el siglo XVII, se realizó la iglesia según planos de Eufrasio López de Rojas. Si vosotros veis la portada, pues recordará, sobre todo esta parte mucho, pues, a la portada de San Bartolomé de Jaén, que es también de Eufrasio López de Rojas. Eufrasio López de Rojas tenía su casa justo detrás, en la casa que hay al ladito del convento de las Dominicas, que hace esquina, que actualmente es un arquitecto, que es la casa de Eufrasio López de Rojas. Tenía dos hijas carmelitas en el convento, y él fue el que hizo pues, proyecto de la nueva iglesia siguiendo pues, el patrón de austeridad típico de la orden carmelita descalza. Lo que no impide pues, que tenga pues, una notable cantidad de obras de arte, tanto en la clausura como por ejemplo lo que es el remix, podríamos decir. El retablo es un remix de copias de pintura importante, desde la Anunciación de Angelo Nardi, cuyo original está, como sabía, en el convento de las Bernardas, el triunfo de la Eucaristía que hay arriba, que es de los tapices que hizo Rubens para las Descalzas Reales de Madrid, un San Jerónimo que es copia de José de Rivera, pero son copias pues, bastante importantes. El Círculo de Ambrosio de Valois o de Valois, de Sebastián Martínez, tienen dos, en el coro bajo tienen dos cuadros, uno de San Juan de la Cruz y otro de Santa Teresa, que atribuyen a Sebastián Martínez, pero es bastante difícil que sea de Sebastián Martínez. Importante desde el punto de vista del patrimonio es el Códice B del Cántico Espiritual o Códice de Jaén, que llevó una religiosa como parte de, digamos, de su dote de las que vinieron a fundar desde Granada. Ya sabéis que existen dos códices del Cántico Espiritual, el Códice A o Códice de San Lucas de Barrameda, que se conserva en el monasterio de las Carmelitas de aquella localidad, es ológrafo de San Juan de la Cruz, es decir, escrito por San Juan de la Cruz, con muchas anotaciones. Un francés se valía incluso en duda la autenticidad del Códice de Jaén porque tiene una estrofa más. Tiene 39, el de San Lucas, el de Jaén tiene 40. La de Jaén tiene una lira, las estrofas son liras, tiene una lira que es la lira 11, que es la más conocida: descubre tu presencia y más de tu vista y hermosura. Dirá que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. Pues esa lira está en el Códice de Jaén, pero no está en el de San Lucas. Eso pues, provocó toda una disputa de crítica textual que negaba la autenticidad del Códice de Jaén porque no es ológrafo. Fue una religiosa cuando estaba el santo en Granada quien lo fue copiando con bastante mejor letra, por cierto, una letra humanística muy italianizante, bastante mejor letra que San Juan de la Cruz. Pero actualmente la crítica textual lo que sostiene es que el primer esbozo de la obra del Cántico Espiritual es el Códice de San Lucas, por eso tiene tantas anotaciones, y luego la copia en limpio es precisamente el Códice de Jaén. En 1991, con motivo del cuarto centenario de la muerte del santo, la editorial Tarde de la Junta de Andalucía pues, publicaron un facsímil que sin duda alguna conocéis. Tanto el Códice de San Lucas en A como de Jaén en B fueron declarados bien de interés cultural por la Junta de Andalucía en junio del año 2013. Y el último convento ya es el de la Virgen del Carmen y San José de Linares, que se fundó a partir de 1958 con religiosas provenientes del convento de aquí de Santa Teresa de Jaén. Aprobó la fundación el obispo don Félix Romero Mejía. En 1962 se trasladó la comunidad al nuevo monasterio y en 1974 el obispo don Miguel Peinado pues, bendijo la iglesia de ese monasterio. Podemos hablar de dos proyectos fallidos de fundación de religiosas carmelitas en la ciudad de Jaén, antes del de 1615. Uno se remonta a 1595, fue el conde de Guillermo Palma, entonces el que quiso, mediante una escritura otorgada ante el escribano Luis de Palma, pues dotar la fundación de un convento de carmelitas descalzas para cumplir el deseo de su padre que ya había fallecido. Pero sin que sepamos por qué ese proyecto que aparece, digamos, constatado documentalmente, nunca llegó a realizarse. Y el segundo intento fundacional se debió al mecenazgo de un racionero de la catedral, de un beneficiado de la catedral, natural de Marto, Diego de Salazar, que en 1592 otorgó
testamento legando ciertos bienes para fundar un convento de monjas sometida a la jurisdicción del obispo que fuesen carmelitas descalzas. Sin embargo, al obispo Sarmiento le debió de parecer que no era el momento oportuno para que en Jaén hubiese un monasterio de carmelitas descalzas y que los que había de religiosos eran pobres, y entonces cambió la voluntad del racionero, lo convenció para que aplicase esa misma cantidad económica para mejorar el convento de Santa Ana, de Clarisa, que está muy cerquita. El convento de Santa Ana había sido primero una ermita, luego un recubrimiento de mujeres piadosas, y el mismo obispo Sarmiento lo había convertido en un convento de Clarisa. Por lo tanto, Jaén tuvo que esperar, como lo he dicho, hasta 1615 para tener su propio palomarcico teresiano, como decía la Santa Madre. Y termino ya que me queda un poquito de tiempo. Como sabéis, el Papa Francisco, el 15 de octubre del año pasado, dirigió una carta al obispo de Ávila, don Jesús García Murillo, con motivo del 4º centenario del nacimiento de Santa Teresa. En esa carta, que es muy hermosa, muy bella, el Papa utiliza la metáfora del camino. Dice el Papa Francisco que Santa Teresa nos enseña 4 caminos: el camino de la alegría, el camino de la oración, el camino de la fraternidad y el camino del propio tiempo, del hoy en el que vivimos. Y cómo tenemos que hacer camino precisamente con alegría, siendo fuertes en la oración, creando fraternidad y metiéndonos, como dijo Santa Teresa, en la hondura de su tiempo. Dice el Papa: estamos bien, hemos visto el pasado, pero vivimos el presente y tenemos que mirar al futuro. Y de cara al futuro dice el Papa: ya es tiempo de caminar andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del tiempo vivido como gracia. Recorramos los caminos de la vida de la mano de Santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús. Si en el pasado el carisma teresiano nos ha recordado nuestra diócesis como carisma que ha enriquecido nuestra iglesia particular, que tenemos que de la mano de Teresa ir a Jesús, en el futuro seguramente también la hija de la santa, tanto las religiosas como los que se inspiran en su espiritualidad, nos irán recordando que podemos ir de la mano de esta egregia mujer, doctora de la iglesia, para ser, como la iglesia nos necesita y como dijo ella, amigos fuertes de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaba preocupado de que la densidad del contenido pudiera cansarnos, porque aseguro que en absoluto que has conseguido mantener nuestro interés. He visto muchas cabezas. Has conseguido mantener nuestro interés. Es costumbre en la jornada de Santo Tomás, y ayer me recriminaron que no estuviera, dejar un espacio para el diálogo con el ponente. Para ser buenos nos vamos a conceder 10 minutitos. Si alguien quiere formular alguna pregunta, el que quiera dar una ponencia me la da luego por escrito y el año que viene está el primero. Pero el que quiera formular una pregunta sí puede. El que quiera... Por aquí. Bueno, ponderar la conferencia que nos ha dado es inútil porque hemos estado todos presentes, por lo tanto ahí está. Mi aplauso y ponderación. Lo que te preguntas es por qué no has nombrado explícitamente el Calvario, o es que no entra dentro. Porque el Calvario realmente como monasterio no se eligió, era una especie de eremitorio donde se retiraban ellos, pero además, digamos, prácticamente muy pocos religiosos. No fue un convento, digamos, dirigido canónicamente como tal, aunque aparece evidentemente en un par de retiros, pero no era un convento propiamente como tal. Era una especie de cortijillo en mitad de la sierra donde se retiraban a hacer oración. Yo me atrevo a... ¿Alguien quiere más? Estáis en tiempo, a formular 2 preguntas si quieres comentar algo con mucha libertad. Uno es sobre la relación entre los
carmelitas, varones, y el clero secular, que ha salido en 2 ocasiones, uno con motivo de la Fuensanta y otro con motivo de Andújar, y a lo mejor, de cara a la formación del clero secular, Carmen, me toca cómo articular esa relación que siempre entre... Y otra cosa, por si quieres plantearlo junto después, es si tuviéramos que encuadrar a los carmelitas, nos situaríamos con los mendicantes, con los ermitaños, y sobre todo el papel que ahí la rama femenina surge. Con los franciscanos aparece muy claro el cómo, o en los dominicos, pero cómo surge ahí la rama femenina. Esas 2 preguntas, si quieres, decir no. Pues la relación depende, es que hay, por ejemplo, en Baeza, la relación de los carmelitas con el clero secular fue bastante buena. Lo mismo que con los jesuitas, se les invitaba con frecuencia a predicar. Sabemos que San Juan de la Cruz predicó en el púlpito de San Vicente Ferrer en la catedral. Luego, pues siempre, como a veces somos, como decía Nietzsche, humanos, demasiado humanos, pues siempre hay una cuestión, a veces intereses que no son pues, muy pastorales. En el caso concreto de Villanueva del Arzobispo, estaba haciéndose la iglesia de San Andrés, que no sabía enorme, la terminó don Sancho Dávila a principios del 17, y en ese enorme expediente que hay en el archivo de la catedral sobre la reliquia de Villanueva, pues lo que se quejaban era eso, que necesitando la iglesia fondos para la construcción, las rentas de las fincas del santuario de la Fuensanta, pues le había dado la reliquia, pero no le había dado a San Andrés, pero no le había dado la finca. Siempre las relaciones son, pues, hay que tener en cuenta que es un punto de fricción importante en Occidente en la exención de los religiosos. Yo leí hace ya unos años una entrevista a un metropolita de estos ortodoxos que decía que ellos esos problemas no lo tienen, porque el obispo es el principio en la diócesis y todo le está sometido. Entonces, ese tipo de exención de que nosotros por nuestro general podemos hacer lo que nos parezca y no tenemos que observar la normativa diocesana o no hacemos un esfuerzo, eso en la ortodoxia no existe de ningún modo. Eso evidentemente puede a veces generar fricciones. Pero bien, como decía el cardenal Newman, cuando los oratorianos en Birmingham pues se peleaban, decían, bueno, pues ya nos llevaremos bien perfectamente en el cielo. Mientras tanto hay que caminar, hay que trabajar en comunión, lo digo Juan Pablo II, el nuevo milenio de Junte, tenemos que crear una espiritualidad de comunión, pero eso significa, pues eso, la fatiga que dicen los italianos, no fatiga. En cuanto a, es decir, los carmelitas como orden, no son una orden separada de los calzados, los carmelitas descalzos, hasta el siglo XVII, parece que 1617, si no recuerdo. Entonces le pasa lo mismo que le pasó, por ejemplo, a los capuchinos o a los franciscanos observantes, es decir, que hay un general de la orden y luego hay 2 vicarios generales. Un vicario general para la rama observante, los carmelitas calzadas, que dicen ellos, que se lo decimos nosotros, y otro vicario general para Doria, el famoso Doria, para los descalzos. Entonces, lo que hace Santa Teresa es, dentro de la orden de los carmelitas, yo creo que su idea no estaba ni mucho menos el que fuese una orden distinta, sino sencillamente que dentro, lo mismo que había franciscanos, dentro de la orden franciscana teníamos los conventuales, los observantes, luego los capuchinos que no se independizan como general propio hasta el 17 también, los alcantarinos, había un general, había un solo general, luego había vicarios generales, digamos, para cada rama, para cada sensibilidad. Y la idea, yo creo, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz no fue llegar nunca, aunque evidentemente la dinámica está implícita, no fue llegar nunca a una ruptura, crear una orden distinta, completamente distinta. Entonces, en ese, digamos, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa lo que le parece insuficiente es la exigencia del movimiento observante, que evidentemente como todo proceso histórico empieza muy fuerte en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI ya se cansa. Entonces viene la descárcel, o viene la recolección, los recoletos, es la reforma de la reforma de la reforma. Y ahí es donde ellos, pues, por ejemplo, ella está, Santa Teresa está con el general de Ros, con Rubeo cuando viene a España, ¿no? Y no quiere tener otro general ni nada de eso. Dentro de la misma orden carmelita, pues que haya una sensibilidad, digamos, más observante, con una recuperación que son del eremitismo. Por eso es, conviven en los descalzos ese ideal de los mendicantes desde el punto de vista jurídico. Al final los carmelitas son mendicantes, las 4 órdenes de mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, son mendicantes, pero siempre de todo junto con los franciscanos, que también tienen esa
esa cierta, digamos, tendencia al eremitismo en algunos de ellos, se mantiene en los carmelitas también. Cuando se va a Duero, San Juan de la Cruz, esa misma ira que decíamos al Calvario, de retirarse, de buscar, pero junto con eso también los conventos en las ciudades, las confesiones, las predicaciones, etc. La última. Voy a decir dónde está estoy de la copia del sistema de oportunidad, tanto de Está en el archivo siberiano. perdedor de Burgos. De Burgos, sí. El padre Silverio Corigo fue examinador, hizo una buena obra, y es que en muchos monasterios escogió documentación y se la llevó. Y eso hizo que en el 36 esos documentos no se perdieran. Y el Burgos se ha salvado. Entonces, pasa que en concreto la subida del Códice del Caudete él lo compró en una subasta. Y él, toda la documentación que fue recogiendo, no se la llevó a Roma, él está enterrado en Roma, en Teresiano, en los jardines de Teresiano de su mausoleo, sino que está en Burgos. Digo, crearon un gran centro donde está la historia del Monte Carmelo, la iglesia del Carmen, y ahí está lo que se llama el archivo siberiano, que es toda la documentación carmelitana que el padre Silverio de Santa Teresa a lo largo de su vida. Hubo algunas cuestiones, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hay todo un fondo de manuscritos carmelitas, fundamentalmente provenientes del convento de Madrid, que eso fue imposible recuperar. Está en manos del Estado y eso fue imposible recuperar. Lo mismo que, por ejemplo, está en el Archivo Histórico Provincial de aquí de Jaén, está el libro Becerro, el libro de las posesiones y de las profesiones religiosas del convento de Colegio de San Basilio de Baeza. En la desamortización, la documentación que le interesaba era los dineros, las propiedades, que es lo que se iba a vender. Entonces, menologio, escrito espiritual, todo eso desaparece. Sin embargo, el libro de profesiones de Baeza se conservó porque en la primera hoja aparece San Juan de la Cruz. Entonces, por eso, digamos, eso hizo que los empleados del Ministerio de Hacienda entonces no lo vendieran al papel, no vendieron tantísima documentación, sino que pasase a formar parte del archivo histórico provincial. Pues muchísimas gracias de nuevo. Mañana a las 8 de la tarde con Jesús Sánchez Aradí, que nos presentará desde el punto de vista literario pues, la figura de Santa Teresa. Mañana, si no tenéis otra cosa, nos vemos. Muchas gracias.